Reciba la más cordial bienvenida, profesores, a este primer webinar del año impartido por Innovación Educativa San Luis Potosí, en donde abordaremos la temática de la innovación en los contextos educativos. Y para esto, pues primero tenemos que entender qué significa el concepto de abordaremos la temática de la innovación en los contextos educativos. Y para esto, pues primero tenemos que entender qué significa el concepto de innovación. Innovar es cambiar las cosas introduciendo novedades. Es el concepto que comúnmente nosotros podemos entender acerca de la innovación. Cuando nosotros hablamos de la innovación, hablamos de un cambio o varios cambios que se van a aplicar a conceptos, servicios o prácticas que ya existen. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de innovación educativa, estamos hablando de la aplicación de nuevas ideas, de nuevos conceptos o de nuevas prácticas que van a mejorar precisamente la cuestión educativa. Cuando ya definimos como tal la innovación educativa, entonces tenemos que comprender que dentro de este proceso se requiere conceptualizar varios términos. Entre ellos está precisamente que cuando hablamos de innovación tenemos que hablar de tecnología, tenemos que introducir procesos tecnológicos que van a mejorar una práctica, en este caso la práctica educativa. Cuando hablamos de innovación educativa hablamos de didáctica, quiere decir que necesitamos mejorar las prácticas de la didáctica para hablar de innovación. Hablamos de pedagogía, mejoras en la pedagogía, procesos. Obviamente todos los procesos educativos requieren ser mejorados para hablar de innovación y requerimos también mejorar conceptos en las personas. Cuando nosotros introducimos dentro de nuestro contexto educativo estos cambios o estas novedades a la tecnología, a la didáctica, a la pedagogía, a los procesos y personas, transformamos nuestra práctica educativa y entramos en los procesos de la innovación, tales como inspiración para nuestros alumnos, desarrollo de nuevos procesos, mejoramos su creatividad, mejoramos su visión, sus ideas y sus procesos de pensamiento. Es por eso que es tan importante entender que la innovación educativa es una nueva práctica educativa que nos va a permitir que nuestros estudiantes fortalezcan y mejoren sus capacidades cognitivas. Para esto tenemos que entender cuántos tipos de innovación educativa pueden realizarse o pueden crearse o pueden aplicarse a todo nuestro contexto educativo. Existen tres grandes grupos de innovación: la innovación disruptiva, la innovación revolucionaria y la innovación incremental, todas aplicables a los contextos educativos. Cada una de estas presenta ciertas características y nos permitirá identificar cómo nosotros podemos aplicarla dentro de nuestra aula. Para comenzar, vamos a hablar de la innovación disruptiva. Este tipo de innovación, también conocida en el mundo como innovación subversiva, presenta las siguientes características. Impacta en todo el material educativo y la finalidad es precisamente realizar un cambio drástico en la linealidad de nuestros procesos educativos, de tal forma que se impacte de manera permanente nuestro sistema de enseñanza. Esa es la finalidad de la innovación disruptiva. Y bueno, dentro de esta podemos destacar el uso de las tecnologías de la información. Si nosotros quisiéramos entender un proceso que tenga que ver con innovación disruptiva, la mejor forma de conceptualizarlo es a través de cómo las tecnologías de la información llegan, se incorporan a nuestros sistemas educativos y crean precisamente esta disrupción. ¿Cómo enseñábamos antes? Bueno, enseñábamos sin tecnología, no había computadoras, no había medios electrónicos como en la actualidad, pero cuando aparece la tecnología o las famosas TICs, como las laptops, los teléfonos celulares, las plataformas digitales, entonces se crea una disrupción educativa que precisamente tiene que ver con este tipo de innovación. Existe la segunda, que es la innovación revolucionaria. Esta es una de las más importantes porque generalmente
rompe los antiguos paradigmas para aplicar uno nuevo. Tal como podemos apreciar en la descripción, se va a obtener un cambio fundamental en el proceso de enseñanza. El ejemplo que les acabo de mencionar, cuando se incorporan las tecnologías, se crea la innovación disruptiva, los procesos educativos cambian, esto crea o se podría decir desencadena una sinergia entre las demás innovaciones, porque una vez que hay un cambio en los procesos de invención o en los procesos de creación, es muy probable que todos los demás se desencadenen de manera sinérgica. Entonces, la innovación revolucionaria es una aplicación de un nuevo paradigma, y además la ventaja que tiene esta es que una vez que se aplica este nuevo paradigma, los anteriores son ya no aplicados. Por ejemplo, la innovación revolucionaria es precisamente la que estamos viviendo en la actualidad. La presencia de teléfonos inteligentes, smartphones, plataformas, redes sociales. Antes, en la enseñanza tradicional, bueno, nadie tenía la capacidad de llevar a su casa o a su escuela una tableta donde podría tomar notas. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, a través de una libreta tradicional con un lápiz. Ahora no. Ahora muchos jóvenes, los que tienen las posibilidades, cuentan con teléfonos donde toman fotos, toman apuntes, tienen tabletas donde toman apuntes, donde hacen dibujos. Además, el profesor ya se ha actualizado y muchas de sus tareas no se entregan de manera tradicional en una libreta, en una hoja, en una carpeta, sino que ahora se utilizan las plataformas. Y además hay otros más modernos que inclusive utilizan las redes sociales con la creación de aulas digitales para que sus alumnos puedan entregar todo el material que el profesor les está proporcionando para hacer la mejora continua. Entonces, teléfonos inteligentes, smartphones, plataformas, redes sociales definitivamente entran dentro de la innovación revolucionaria. Una innovación donde un nuevo paradigma, que es la presencia de todos estos dispositivos electrónicos, van a permitir la mejora de los procesos educativos. Luego viene la innovación incremental, cambios en la arquitectura del diseño establecido. ¿Cómo es la educación tradicional, profesores? Pues es la educación presencial, en donde ya existe un método establecido para realizar procesos educativos. Los alumnos asisten a un centro educativo donde hay una arquitectura, hay bancos, hay un pizarrón al frente, hay cañones en algunos, hay ciertas características del aula, son faltos de ruido, es decir, aíslan la entrada de alguna distracción, etc. En este momento estamos precisamente viviendo también una innovación incremental. ¿Qué fue lo que pasó? Debido a la pandemia, en la actualidad, el cambio en la arquitectura del diseño establecido fue alterado. Todas las clases presenciales migraron a digitales o remotas. Y entonces, ante esto, se tuvieron que aprender nuevas técnicas, como cuáles: la famosa aula invertida para los sistemas online, los famosos procesos de neuroeducación, qué es lo que mi alumno necesita ver en los sistemas digitales para poder aprender de manera significativa o estimular los procesos educativos a través de actividades que sean significativas, o los enfoques STEM, donde el adolescente, el alumno o el adulto tiene enfoques de ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿no? Entonces, como pueden observar, todos estamos en este momento realizando definitivamente tipos de innovación. Es por eso que nosotros como docentes tenemos que entender este concepto de la innovación y adentrarnos, porque aquí se encuentra el área de oportunidad y se encuentran las herramientas necesarias para que nuestros alumnos entiendan y resignifiquen la importancia de las clases en la actualidad a través de procesos online. ¿Sí? Entonces, la innovación educativa definitivamente introducirá estas mejoras y estos cambios a nuestros sistemas educativos para que nuestros adolescentes aprendan de manera más eficiente. Bien, y ahora, ¿cómo voy a hacer yo innovación? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo yo puedo comenzar a hacer innovación educativa? Lo primero que debo de comprender es que existe un cambio en el mundo. Es decir, que en la actualidad todo el contexto global ha cambiado. No hay una cosa que no esté en constante modificación. Segundo, estamos por entrar, ya entramos a una década nueva. Por lo tanto, los cambios cada vez van a ser más significativos y van a ser más observables.
Si nosotros hablamos en este caso de 2020 y nos vamos al 2000, podemos observar que en esos 10 años los cambios tecnológicos, los cambios en los descubrimientos médicos, los cambios en los descubrimientos sociales, los cambios en todo el contexto, en todo el tejido social es bastante considerable. Por lo tanto, al entrar a una década nueva, quiere decir que estamos entrando dentro de un proceso de cambio. Y precisamente ahora todos estos contextos educativos no se van a ver el día de mañana ni el día siguiente año, sino dentro de los siguientes 10 años. Por eso es importante que entendamos que la innovación educativa introducida en este 2021 pues es significativo, debido a que podemos hacer cambios bastante relevantes para el futuro. Y bueno, como les mencionaba, cuando veíamos los tipos de innovación, tenemos que hacer cambios de paradigma, ¿sí? Desechar los anteriores o conservarlos o modificarlos, pero el chiste es que nosotros podamos avanzar a nuevos horizontes significativos de precisamente de innovación. Y bueno, obviamente una de las cosas para que tú como docente puedas hacer innovación es que te olvides de la resistencia. ¿Por qué? Porque generalmente y por naturaleza, cuando hay cambios potentes, todos nosotros generamos resistencia, y creo que lo estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros estamos un poco ya cansados de las clases en línea? Sentimos que no tienen relevancia, nuestros mismos alumnos están teniendo problemas de estrés, están teniendo problemas de aprendizaje porque hay una resistencia. Tenemos que adaptarnos a todos los procesos nuevos para así mejorar y poder adaptarnos y crear cambios significativos que van a permitir que a la larga obtengamos grandes beneficios, y sobre todo en el contexto educativo. Pues ni hablar, profesores, así como les hablaba de varios tipos de innovación, había una por ahí, me voy a regresar un poquito, que les dije que era muy interesante y era precisamente la revolucionaria, aplicación de un nuevo paradigma. Y esta es la que vienen a aprender el día de hoy, la innovación revolucionaria. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una nueva revolución, y esta es la revolución digital dentro de la educación. Es más significativa que la escritura, que los procesos industriales, que el descubrimiento de la imprenta. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo está dirigido a las cuestiones digitales. Ya existe comercio electrónico. Tú puedes pedir con la mano en la cintura a través de un dispositivo, una computadora, un teléfono smartphone, una tableta, algún producto en cualquier parte del mundo y obtenerlo, o que llegue a la puerta y a la comida de tu casa. Entonces todo lo digital está a la mano. Inclusive las mismas autoservicios ya te ofertan este beneficio, ¿no? Ahora con la pandemia, no sé si en sus ciudades pasó también que muchas también tiendas medianas o pequeñas también introducían los servicios de entrega a domicilio a través de WhatsApp, a través de diversas mensajerías, redes sociales, Facebook, Instagram. Y esto pues a la larga genera dinero. Y uno de ellos es el dinero electrónico, el cual tiene un gran impacto en la actualidad. Los bitcoins, toda la moneda electrónica en la actualidad pues tiene una gran demanda y un gran impacto dentro de los mercados globales. Inclusive ya casi pocos utilizan el dinero en efectivo, ¿no? Ya cada vez más es lo electrónico, inclusive muchos bancos o muchos servicios pues ya te dan la opción casi inmediata de pagar de manera electrónica. Pero hay una cosa muy interesante dentro de esta revolución digital, y es el contexto de la sobreinformación y la pseudociencia. ¿Por qué? Porque en la actualidad todos tenemos acceso a conocer lo que sea, ¿no? Si en este momento le ponen curas posibles del COVID, les van a aparecer un montón. Habrán algunas que hablen de la vacuna basada en el ARN mensajero, pero también habrá otras que les hablen acerca de que puedes curarte con dióxido de cloro. Y entonces esa pequeña línea entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que tiene sustento científico, lo que no, es muy delgada. Y entonces dentro de esta revolución digital se requieren enfoques más especializados para que nosotros podamos comprender de manera eficiente cómo hacer o cómo entrar de lleno a esta revolución digital
sin que interfiera, sin que afecte a nuestros alumnos, ¿no? Una de las grandes problemáticas que todos hemos escuchado es precisamente, o una discusión por decirlo así, es que lo digital trae pues muchas deficiencias, pero en realidad el problema de lo digital no es las deficiencias que trae, sino que es un mundo de información donde se tiene que enseñar a las personas a discernir entre lo que es real y lo no real. Es como la frase de un cuchillo de doble filo, porque dependiendo del lado que tú estés, pues prácticamente será el uso adecuado o no adecuado que se le dé, ¿sí? Entonces, en esta revolución digital, el enfoque educativo es primordial, ¿sí? Este enfoque es uno de los primordiales dentro de esta revolución digital. Por eso es que la innovación dentro de los procesos educativos y sobre todo dirigido a estas cuestiones digitales es muy importante, porque de eso dependerá que nuestra sociedad sea una sociedad saludable. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos docentes digitales. ¿Y quiénes son estos docentes digitales? Son cada uno de ustedes, profesores, que nos acompañan el día de hoy, ya que ustedes, a través de su formación continua y a través de diversos procesos, entrarán dentro de esto que se conoce como la docencia digital. Existen dos tipos de profesores, ¿sí? Primordialmente son los que transfieren un conocimiento técnico, y existen los profesores que pueden transferir un conocimiento tácito. ¿Qué tipo de docentes somos? La mayoría somos docentes con conocimiento técnico, que nos enseñaron a articular, almacenar y a transferir, es decir, crear manuales. Por ejemplo, podemos crear un manual de cómo funciona un televisor, podemos crear un libro donde explicamos cómo funciona el sistema respiratorio, cómo funciona el sistema digestivo, podemos crear un libro donde expliquemos cómo funciona un computador, pero existe un conocimiento también muy importante dentro de prácticamente los procesos educativos, que es el conocimiento tácito. A diferencia del anterior, no se puede almacenar, no se puede transferir. Se refiere al conocimiento que viene de la experiencia, de las vivencias, de las emociones. Y es muy importante, porque en realidad el conocimiento tácito es el que debería de tener mayor peso con respecto al conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque es el que va a permitir que un individuo aprenda y que a la larga pueda articular, almacenar y transferir el conocimiento. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es el de la bicicleta. Si tú llegas con un niño de 5 años, que tenga pocas posibilidades o que ni siquiera sepa leer, y le enseñas a andar en una bicicleta, tú lo subes y le dices cómo es el proceso. Posiblemente yo me suba primero y le enseñe cómo es que yo puedo andar en bicicleta sin caerme, y cuáles son las habilidades o las suertes que yo puedo hacer con la bicicleta. El niño, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a intentar, se va a subir a la bicicleta y tratará de imitar lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Es correcto. Es la forma en la que el niño va a aprender. Obviamente, si yo le regalo al niño un libro, porque el niño ni siquiera sabe leer, en donde diga cómo andar en bicicleta, es poco probable que aprenda. Espero que me vayan siguiendo. Entonces, la educación tiene que ser dirigida precisamente a ese tipo de conocimiento, que no es el conocimiento técnico, sino el conocimiento tácito, para que comiencen aprendiendo, sabiendo y a partir de las emociones, para que sea más asequible su conocimiento, ¿sí? O sea, el niño aprendió en bicicleta solamente observando, haciendo, y obviamente en ese contexto hay emociones, no le gritas, le dices, sí, ay, ya puedes, muy bien, pero este contexto pues es el que realmente nos va a llevar a realizar el verdadero aprendizaje. Por eso es que todo el conocimiento debe de dirigirse de manera tácita. ¿Cómo podemos enseñar sistema respiratorio sin utilizar la parte técnica? Pues a lo mejor con los famosos casos de estudio o los casos de el aprendizaje basado en problemas. Por eso es que en la actualidad muchos de ustedes ya han llevado este tipo de cursos, porque el conocimiento tácito se va a desarrollar a partir de experiencias reales, de vivencias, ¿sí? Entonces ahora sí, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tipo de docente eres?
Bueno, es muy probable que seamos el técnico y ahora yo les diría qué tipo de docente quieres ser. Yo creo que todos queremos ser el tácito, aquel que sus alumnos lo recuerden porque realmente se llevaron de manera significativa bastante aprendizaje. Esto es lo más importante. Entonces, esto entra dentro de los procesos de la innovación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues profesores ideales. ¿Y cuáles son los profesores ideales? Aquellos que abandonen la enseñanza a través del conocimiento técnico. Porque recuerden que la naturaleza del aprendizaje en nuestras aulas es opuesta a la naturaleza de nuestra educación tradicional. Lo que les acabo de explicar. No puedes enseñar a un niño que no sabe leer a andar en bicicleta con un manual escrito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aprender una metodología que pueda generar el conocimiento tácito. No existe una ideal. En este punto es donde tú tienes que generar herramientas que van a permitir que generen tus estudiantes el conocimiento tácito. Es por eso que es tan importante. Ahora bien, estamos en el momento ideal donde podemos aplicar esto del profesor ideal a través del conocimiento tácito. ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestras clases en línea? ¿La estamos haciendo con nuestra educación tradicional? Ojo, entonces estamos en una naturaleza opuesta al aprendizaje. La mayoría de las clases que todos estamos dando, sin temor a equivocarme, por un sondeo que he hecho con colegas o que yo mismo he vivido, sobre todo cuando inició la pandemia, nos conectamos al Teams, al Zoom, al al Meet, y lo primero es que ya tenemos como 500 diapositivas donde les vamos a enseñar a nuestros alumnos a través de diapositivas su sistema respiratorio, su funcionamiento de un motor, sus características generales de las plantas, o a lo mejor un poco de historia, procesos de independencia, o les vamos a enseñar a lo mejor cuestiones de administración. Pero pues esto no es lo ideal. Lo ideal es que tuviéramos una metodología que pueda generar conocimiento tácito. ¿Cómo dijimos que era el conocimiento tácito? Haciendo. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar acerca de la taxonomía de Bloom, que precisamente nos aproxima a generar conocimiento tácito. Entonces, tal vez para convertirme en un profesor ideal, debo de dejar esa educación tradicional y entrar a los procesos de innovación que dijimos al inicio del webinar, que es precisamente agregar nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas formas, y que además observemos que son funcionales. ¿Qué tal si ahora en mis clases de online les pido a mis alumnos que hagan cosas distintas? Por ejemplo, yo creo que uno de los pleitos o de los grandes problemas que existen entre profesor y alumno es la cámara. Y obviamente pues hay una discusión alrededor de esto, debido a que muchos dicen que la cámara no debe ser encendida porque es la privacidad del alumno y está en su casa. Otros dicen que no. Pero qué tal si yo les dijera que hay una forma más sencilla de interactuar con sus alumnos, pues a través de un video. Háganme un video en donde me van a hablar acerca de esta primer clase que se trata de innovación. Cada uno de los que están presentes el día de hoy tienen 10 minutos para elaborar un video con su celular, no importa que no esté editado, en donde me digan qué es lo que están entendiendo acerca de estos procesos innovativos de innovación y su impacto significativo en nuestros contextos educativos. Ya aprendí o diseñé una nueva metodología donde estoy diciéndole a mis alumnos que tienen que hacer esto, ¿no? En lugar de aventarnos estas diapositivas, si estuviéramos en el taller, pues prácticamente lo que haríamos sería realizar actividades para entender qué es la innovación y cómo se puede aplicar. Pero bueno, esto es un proceso paulatino en donde lo tenemos que aplicar. Es poco a poco, ¿sí? O sea, es algo que irá surgiendo conforme vayamos avanzando en nuestra formación. Pero esa es la idea general del profesor ideal. Entonces, como docente, tengo que realizar diversas competencias. Así como nosotros enseñamos competencias a nuestros alumnos, es el momento de enseñar a nosotros mismos
¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué competencias necesito yo como docente para que realmente pueda desempeñarme de una forma adecuada en el aula? Y bueno, así iremos desarrollando cuestiones o herramientas que nos van a permitir identificar varias cosas. Y algunas de las competencias que debemos desarrollar de manera general son estas tres. La primera es prestar atención. Como docente tengo que desarrollar una competencia donde yo pueda observar qué es lo que está sucediendo en mi aula, pero no de una manera personal, sino de una manera científica, de una manera fenomenológica. No pasa lo que yo creo, pasa lo que está pasando. Vaya la redundancia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos que nuestra clase está muy pro, que nuestros alumnos están entendiendo todo perfectamente y que no hay ninguna queja. Pero es mi percepción. No lo estoy observando de una manera fenomenológica, lo estoy haciendo desde una manera personal. Y tal vez mis alumnos a lo mejor no les gusta mi clase, a lo mejor es demasiado dinámica, a lo mejor es demasiado aburrida. Esta es la primera competencia que como docentes tenemos que atender. La segunda es vernos como espejo. ¿Cómo me estoy desempeñando? Reconocerme. Y aquí vienen diversas herramientas como las autoevaluaciones, las que les entregamos a nuestros alumnos, la evaluación por pares con otros docentes, por mi director, pero al final yo soy el que tengo que reconocerme. Y una, por ejemplo, de las ventajas digitales es precisamente que yo a lo mejor el día de mañana entro a ver esta grabación y me doy cuenta que en mi ponencia hubo algunas áreas de oportunidad. Estoy reconociendo que puedo mejorar. Y una vez que tú vas diseñando o vas aceptando o vas desarrollando competencias, llegará un momento en donde vas a poder identificar dónde debes de catalizar el aprendizaje. Y así como estas competencias, hay otras que tenemos que ir desarrollando para que nuestras clases sean cada vez más significativas, más innovadoras y nuestros alumnos no desprecien o no sientan que la clase está quedando corta a sus necesidades o a sus expectativas. Muy bien, entonces yo les hablo de innovación, y la innovación, al menos desde mi punto de vista, la podemos centrar en las herramientas digitales educativas, sobre todo porque estamos hablando de que queremos innovar en este contexto de la nueva normalidad, y para hacerlo pues requerimos de herramientas. ¿Qué herramientas digitales como docente conozco? El Word, el PowerPoint. Si es así, me estoy quedando muy corto. Me acaban de presentar las plataformas para transmitir: Zoom, Google Meet, Teams, entre otras. Me sigo quedando corto. Requiero no solamente de reconocer estas plataformas, sino de saber utilizarlas para convertirlas en aulas digitales. Porque ya no tengo mi aula presencial, entonces tengo que innovar. Tengo que crear una nueva aula, y esa es una aula digital. ¿Cómo sería el aula ideal de un profesor? Desde mi punto de vista, si yo fuera profesor y estuviera en el sistema tradicional, optaría por copiar este sistema. Mi aula perfecta sería aquella que incluya un pizarrón, que incluya también medios electrónicos como un cañón, que incluya también a lo mejor una biblioteca ahí pequeña, y además que tenga mesas para mis alumnos, que tenga espacios individuales, y además obviamente también en mi aula requiero de tener las herramientas necesarias para poder dejar trabajos, tareas y actividades, así como lo hacía en mi salón. Llegaba a mi clase a las 7 de la mañana, a las 9, a las 10, y ¿qué era lo que primero que hacía? Bueno, explicabas un tema y luego ponías a trabajar a tus alumnos, y tu alumno iba llevando el trabajo y tú lo revisabas. Pues ahora esto lo requeremos pero en una aula digital, y para eso existen una gran cantidad de plataformas como Edmodo, Classroom, Schoology, Workspace, Teams, Sakai, Blackboard, en donde te ofrecen esto. Te ofrecen la posibilidad de proyectar una clase a las 7, 8, 9, te conectas y ya estás presencialmente con tus alumnos. Imagínate en ese momento que en esta aula tus alumnos están acomodados como lo hacían de manera presencial, y a partir de eso tú vas a empezar a emitir la clase. ¿Qué es lo que hacías? Explicaste el tema, y ahora pues una actividad, y luego el que va terminando te la va entregando, pero ahora no te la va a poder entregar físico, sino te la va a mandar a tu aula digital, donde tú ya designaste una sesión, un espacio virtual donde van a entregar esa actividad.
la puedes revisar de forma inmediata o de forma posterior, al igual que también tiene un espacio para enviar una tarea. A lo mejor el día de mañana les dejas una tarea. Entonces prácticamente tu aula digital se tiene que convertir en eso. Por eso es que es una herramienta digital muy importante dentro de los procesos de innovación, porque además el día que volvamos a presencial también puedes seguir utilizando estos sistemas. La segunda es la biblioteca. Como yo les comentaba, bueno, yo quería para mis alumnos en mi aula presencial que tuvieran una biblioteca para que pudieran estar consultando los textos y todo lo que va de la mano. Pero ¿qué pasa? Muchos de nuestros alumnos, una de las grandes ventajas que tienen, y que además es una cuestión de cultura, es que no les gusta leer. Muy bien. No les gusta ir a la biblioteca. Muy bien. Las herramientas digitales lo sustituyen. Recuerdo hace muchos años una actividad que les dejé a mis alumnos en donde yo les pedía que tenían que ir a investigar a 4 libros sin ir a la biblioteca. Y entonces pues todos se sacaron de onda, ¿no? Porque ellos decían, bueno, yo cómo voy a ir como alumno a revisar un libro en internet. Lo que ellos no sabían es que existían bibliotecas digitales en donde podían descargar libros de forma gratuita o consultarlos, en donde ellos podían obtener una referencia bibliográfica, ¿sí? Además, ahora existen inclusive espacios como las bibliotecas donde te explican una gran cantidad de temas basados en libros. Entonces, dentro de las herramientas digitales está la biblioteca digital y está la videoteca. La biblioteca como YouTube, como Brickoff, como Dailymotion, como Live Video, como Reddit, como Blip, como Vimeo, entre otros. Entonces, tú como docente también tienes que manejar este tipo de bibliotecas, porque además tus alumnos pueden ir a buscar ahí temas específicos, pero también tú puedes subir temas específicos que van a permitir que tu alumno obtenga un mayor conocimiento. Puedes subir una clase grabada, por ejemplo. Puedes subir una síntesis de un tema. Por ejemplo, yo utilizo mucho las videosíntesis para las áreas de las ciencias de la salud, que es mi área de expertise. Les llamo videosíntesis del sistema pulmonar, videosíntesis del sistema renal, entre otros. Y esto pues permite que mis alumnos estén consultando material continuamente. Y para continuar, vamos con el último punto, que es el más importante dentro de las herramientas digitales. Y es uno de los que más me apasiona y que estoy trabajando en estos momentos, se los comparto. Y es precisamente utilizar la tecnología para gestionar la información en esta sociedad del conocimiento, que es lo que les explicaba al inicio de la presentación. Y ese es el área expertise de innovación educativa, la que nosotros les queremos transmitir, aquel punto en el que nosotros utilizamos la gestión de la información a través de las tecnologías. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes es lo que necesitan. Nuestros estudiantes no necesitan que les desarrollemos un tema y que se lo expongamos. Ellos ya tienen toda la información y nosotros también. ¿Qué es lo que necesitan? Aprender a gestionarla. ¿Cómo se hace? A través de podcasts, infografías, mapas mentales, historietas. Necesitamos que nuestros estudiantes tomen la información, la cambian, la debatan, busquen nueva información, generan nueva información y que ellos mismos identifiquen qué es lo que es correcto y lo que no, qué es lo que es veraz y lo que no, cuáles son las famosas fake news, cuáles son estas situaciones que a ellos les van a permitir precisamente mejorar como personas. Por lo anterior, es que es tan importante que nosotros como docentes empecemos a mejorar, empecemos a innovar y a cambiar precisamente estos contextos, estos entornos de nuestros estudiantes, para que ellos comprendan precisamente estos fenómenos de la gestión de la información, porque al final esto es lo que ocurre y lo que necesitan. Si nosotros aplicamos estos contextos de la gestión de la información en una sociedad del conocimiento, pues nuestros alumnos seguramente inclusive van a poder aceptar de manera más adecuada nuestras clases y sobre todo van a entender cuál es la idea, cuál es el objetivo precisamente de que hayamos continuado con estas cuestiones online, ¿sí? Entonces estas herramientas digitales son las que les quería compartir y quería que pudieran analizar, para que así puedan entender el verdadero concepto de la innovación. Y finalmente, pues vamos a hablar de cómo estructurar una clase innovadora a partir de las herramientas digitales
y a partir de todo esto que yo les estoy platicando de los contextos educativos de las sociedades del conocimiento. Para hacerlo requerimos de conocer de muchas aplicaciones. Tecnologías para gestionar información en la sociedad del conocimiento. Porque para que nuestros estudiantes comprendan esta idea, nosotros también tenemos que conocer todas las aplicaciones y todo lo que podemos utilizar para su aprendizaje. Y precisamente esto está ligado a la famosa taxonomía de Bloom. Yo tengo que enseñar a mis estudiantes a gestionar. Para esto necesito conocer la taxonomía de Bloom, que creo que todos los docentes a partir de su formación la manejamos. Y se acuerdan que al inicio les dije que teníamos que generar conocimiento tácito. Bueno, el conocimiento tácito precisamente entra en un nivel alto de complejidad. Es cuando nuestros estudiantes actúan con todos los famosos saberes del conocimiento. Entonces tenemos que migrar precisamente del nivel de complejidad bajo al nivel de complejidad alto, y para esto se requiere precisamente aplicar de manera correcta la taxonomía de Bloom, que toda tiene relación precisamente al hacer. ¿Y qué herramientas necesito dentro de la taxonomía de Bloom? Herramientas que incluyan las aulas digitales como Classroom, Google Site. Necesito herramientas que procesan los textos como Google Slide. Necesito aplicaciones en donde yo pueda hacer videograbaciones, historietas como Flipgrid o como Pixton. Necesito aplicaciones que permitan hacer mapas conceptuales como GoConcours. Necesito aplicaciones de mejora visual como Canva para las infografías, Emails para las presentaciones, Prezi. Necesito que mis alumnos obtengan información y imágenes de alta calidad, tal es el caso de Pixabay. Necesito que mis alumnos conozcan formas para editar presentaciones dinámicas o videos como Powtoon. Necesito aplicaciones para gestionar contenidos como Khan Academy. Necesito aplicaciones donde pueda gestionar revistas como Flipsnack. Necesito varias cosas de este tipo: WordPress, ediciones de videos Mobley, mapas mentales Miro, o inclusive aplicaciones como Anchor para hacer podcasts. Todo esto vinculado a la taxonomía de Bloom, en donde yo comprenda que todas estas herramientas o aplicaciones tienen que estar sustentadas en los diferentes ámbitos de la taxonomía de Bloom, donde mis alumnos se aprendan a evaluar, a hacer síntesis, a analizar, a aplicar, a comprender o inclusive a generar conocimiento. Así es como se construye, a través de procesos de innovación educativa, las nuevas tecnologías para gestionar la información en las sociedades del conocimiento. Y esto pues nos va a permitir que nuestros alumnos vean clases innovadoras, que nosotros como docentes estemos mejorando constantemente, y así pues avanzar un poquito más en esta labor que es la educación. Y gracias a esto pues podríamos hablar de clases distintas, clases innovadoras, que van a permitir un aprendizaje significativo de nuestros alumnos. Bien, ¿cómo hago yo o cómo diseño una sesión? Primero tengo que identificar y reconocer diversas aplicaciones. Tú puedes googlear muchas de estas o puedes poner inclusive buscar aplicaciones para lo que se te ocurra de acuerdo a la taxonomía de Bloom y posteriormente diseñar una sesión. El día de hoy les voy a explicar cómo yo diseño una sesión interactiva de 1 hora donde mis alumnos tienen una participación significativa y prácticamente ellos están involucrados en su propio aprendizaje. Ellos están gestionando el conocimiento, que es muy probable que ya exista. Vamos a hablar de una actividad detonante. El día de hoy voy a llegar con mis alumnos y les quiero enseñar sistema respiratorio. No lo voy a hacer a través de las diapositivas porque estamos diciendo que queremos evitar que nuestros alumnos entren a nuestro sistema tradicional. Tenemos que crear clases innovadoras. Entonces lo primero que hago es hacer una actividad detonante en 10 minutos. Esta actividad detonante es la presentación de un problema real. ¿Y cuál mejor problema real? Si voy a hablar del sistema respiratorio, que el COVID. Entonces yo les voy a decir, bueno, existe el COVID, chicos. ¿Cuál es la problemática que existe? Haces un debate pequeño en esta actividad. Algunos van a decir, no, pues que causa la muerte. Es el problema real. ¿Cuáles son las noticias que existen? Un mal diagnóstico, un mal pronóstico, las vacunas, el dióxido de cloro, ¿sí? O inclusive les puedo poner un video corto
pero esa es mi actividad detonante, el COVID. Luego les doy la instrucción. Muy bien, chicos, ya hablamos acerca de que el COVID es una enfermedad en la que las personas están muriendo. Entonces ya identificaron el problema. Ahora quiero que ustedes me digan cómo es que el COVID causa la muerte de una persona. Para eso tienen que investigar previamente cómo funciona el sistema respiratorio. Y les empiezo a explicar un poquito del sistema respiratorio, cuáles son los componentes y cuáles son los elementos que afectan primordialmente al individuo durante precisamente el fenómeno de la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, tienes 20 minutos para darles la instrucción, tal como aparece aquí, y les presentas brevemente esta idea general del sistema respiratorio. Luego, les das otros 20 minutos y otros 30 minutos para que ellos identifiquen claramente cuáles son los aspectos. Primero, de forma individual, ellos tendrán que investigar qué es la enfermedad del coronavirus, qué causa, cuáles son los órganos afectados, y posteriormente ellos tendrán que interaccionar con este contenido. Ya una vez que interaccionaron con este contenido, que investigaron qué era la enfermedad en 20 minutos, ahora sí, cada uno de ellos crea una red. ¿Por qué? Porque les vas a pedir una actividad colaborativa donde intercambien sus puntos de vista y fortalezcan la idea general acerca de la causa de la enfermedad, acerca del funcionamiento del sistema respiratorio, y finalmente todo el grupo va a interactuar y va pues prácticamente a presentar sus propios resultados y lo que ellos encontraron. Y finalmente en el último 20% o 20 minutos de la clase, tú harás una actividad integradora donde se hace una reflexión grupal. Puede ser una evaluación o una retroalimentación. Yo en este caso lo que hubiese hecho es les pedí que investigaran qué era el COVID, cómo afectaba al sistema respiratorio. Ellos tienen información ya aquí almacenada de manera individual, de manera colaborativa. Entonces yo explico el tema en 20 minutos. Puede ser una videosíntesis, o pongo una imagen del sistema respiratorio y les explico todo lo que ellos ya estuvieron investigando. Pero yo solamente invertí 20 minutos y ellos se dedicaron a prácticamente toda la clase a investigar su conocimiento, ¿sí? Como pueden observar, son 10 y 20, 30, 40, 50 y 50. Es una clase de 1 hora. Puedes ajustar esto de acuerdo a tus necesidades. Si fuera una clase de 2 horas, a lo mejor estas las dejo igual y esta les aumento un poquito para que puedan tener un poco más de tiempo, o aumento la complejidad del tema. Y al final siempre dejo el 20% de tiempo para yo explicar todo lo que ellos hicieron. A lo mejor en este caso sería prudente 30 o 40, ¿no? Pero es como se diseñó una sesión interactiva a partir de todos los conocimientos que les he descrito a través de la presentación. Y esto es una clase innovadora. Esto es lo que nosotros pretendemos hacer, o que queremos que ustedes comprendan a través de los procesos de la innovación educativa. Profesores, les agradezco mucho que hayan participado en este webinar. Definitivamente esto es un tema muy extenso, nos tardaríamos un poquito más para realizarlo. Definitivamente faltaron bastantes cosas que podemos aplicar, pero bueno, quería compartirles esta idea a través de los procesos de la innovación, y les agradecemos mucho en nombre de Innovación Educativa San Luis Potosí su participación. Por ahí les estaremos haciendo llegar sus certificados en estos días. Ojalá y les sirvan y los puedan utilizar para sus cursos que tienen que presentar entre sus instituciones donde ustedes laboran. Estaremos en contacto con ustedes a partir de los correos electrónicos, vía WhatsApp, mandándoles información relevante respecto a estas aplicaciones, ¿sí? Sin más por el momento, pues me despido de ustedes. Les agradezco mucho su participación en este webinar y ojalá que les haya sido de mucha utilidad. Un placer, profesores, y nos estamos viendo en nuestras próximas sesiones. Hasta luego.